Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano. Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio. Y bienvenidos a Entre lo Humano, lo Legal y lo Financiero con Raidel Jiménez, Yacenka Almeida y Grady Rivero. Bueno, en el podcast anterior estuvimos hablando de diferentes elementos. Hablamos de liderazgo, hablamos de detalles, hablamos de equipo de trabajo, hablamos de gestión. Pero una cosa, muchachas, y lo que realmente tienen 3 y 2 es el tema de los indicadores. Al final del día todos hablan de indicadores y yo recuerdo una vez que asistí a una clase de indicadores y como soy humanista, yo me sentía en cucaracha en baile de gallina. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que uno de alguna u otra forma no comprende y sobre todo cómo lo llevas a la práctica constante. Sobre todo cuando tienes un equipo de trabajo que por cada vez que les pagues un punto y llega algún momento a tocar su salario, dice, wow, ¿por qué me hiciste esto? Y eres el peor. Así se lo hayas dicho en la primera entrevista de trabajo diciéndole, te vamos a evaluar los indicadores. ¿Cómo abordar el tema de los indicadores para tener un desarrollo sostenible de la organización? Bueno, los indicadores tienen que estar sumamente claros, porque no solamente es tú decirlo, sino que los trabajadores deben conocer los instrumentos que les vas a aplicar. Muchas veces hablamos de una evaluación, de un seguimiento, pero cuando realmente vas a la chiquita, el trabajador ni siquiera nunca ha visto ese instrumento. Entonces, posiblemente sí se va a molestar cuando tú le digas que estás descontando su salario o que no está llegando a las metas y que por lo cual no está obteniendo el salario que él esperaba. Claro. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes una antesala que no es conocida por el trabajador. Entonces, eso es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado, Departamento de Recursos Humanos, cuando tú vas a decirle al trabajador que vas a medir su salario en función de su rendimiento, de esos indicadores, debe estar eso establecido en los contratos laborales, debe estar eso establecido en un adendum, eso debe constar en alguna parte, que el trabajador sabe que el salario o parte de ese salario que tú inicialmente le ofreciste, que en el transcurso del tiempo le vas a pagar, está basado en algo que él conoce y que además él aceptó al momento de la contratación o posterior a la contratación. Y si al final del día dicen, no, bueno, pero es que tú no me dijiste nunca nada. Bueno, lastimosamente, recuerda que el contrato laboral tiene una esencia y es que allí consta todo lo que yo te dije y tú me dijiste. Si posterior a eso tú, en mejora del trabajador, haces algo distinto, debe constar en un adendum. De lo contrario, tú no puedes medir el salario, cambiarlo, modificarlo en base a unos indicadores que nunca el trabajador conoció, porque eso es ilegal, pues, está en contra de lo que dice la norma. De hecho, se considera una desmejora para el trabajador. Si el trabajador está ingresando a una organización y le estás diciendo, vas a estar medido por indicadores de gestión, pero nunca recibió el instrumento, el trabajador tiene derecho a saber sobre qué está siendo medido, qué lo están evaluando. Y por otro lado, si tomas como base que te voy a disminuir el salario, es una desmejora y además que incide mucho en el tema de la eficiencia a la hora de aplicar los indicadores y de evaluar los resultados, porque estamos siendo subjetivos. Yo comprendo mucho esa área, pero a mí lo que me preocupa realmente es saber que como dueño de organización, al momento de poder llegar y decirle al equipo de trabajo que tengo unos indicadores con la cual los estoy evaluando para poder de alguna u otra forma tener rentable la organización y que ellos sean fieles a mis principios, ¿lo tengo que tipificar siempre en el contrato o puedo bajarle el salario, no le puedo bajar el salario o interviene en su bonificación, no interviene en su bonificación? O sea, lo que sucede muchas veces es que para nadie es un secreto que en Venezuela hay una disparidad salarial conforme a lo que se cancela en bolívares o conforme a lo que se cancela en dólares. Entonces cuando entras en ese elemento y juegas con el tema de la bonificación, ¿cuál sería la solución para que esto no ocurra? Porque al final del día para eso es el podcast Entre lo Humano, lo Legal y lo Financiero. Vamos a imaginarnos ciertos escenarios. Soy dueño de la organización, muchachas. Necesito por favor soluciones
óptimas para que yo pueda prever estos escenarios? Porque los indicadores los necesito tener. Bueno, Primero, ok. elabora un presupuesto. Ahí entra la parte financiera. Ok. ¿Por qué? Porque en el momento que vamos a hacer contratación de personal, tenemos que entender qué es lo que ese personal va a hacer dentro de nuestra organización. Porque ¿qué ocurre hoy día en la realidad venezolana? Que se contrata personal sin estar consciente cuál es el objetivo de ese personal dentro de la organización. Y cuando se evalúa, se sobresatura la organización de personal, y entonces es donde caemos en que en bolívares, en dólares. No. Nos podemos evitar muchas cosas legales al reconocer el salario real del trabajador si haces una estructura organizacional. Ok. Porque si voy a contratar a un personal, yo voy a contratar a Raidel Jiménez y lo voy a contratar para que haga los manuales de cargos y funciones dentro de la organización o para que sea el gerente de recursos humanos, yo tengo que saber cuáles son las funciones, las responsabilidades, cuál es la estructura salarial que le voy a pagar a Raidel, y como en el área financiera ya yo tengo contemplado todo esto, incluyendo sus pasivos laborales, las proyecciones de aumento de salario, tengo todo estructurado, allí va a ser muchísimo más sencillo aplicar los indicadores, dar la bonificación de los indicadores sin que me afecte a nivel legal la organización. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces por evadir unas cosas perjudicamos a nivel financiero tanto a la organización porque evadimos la parte legal y nos entran las multas. Y además, Ok. entonces, algo muy importante, que creas como un ambiente negativo con relación al trabajador, porque de pronto ofreciste algo al inicio, quedó plasmado en el contrato y posteriormente cambias entonces la directriz de lo que estaba allí. Entonces el trabajador también estaba esperando una respuesta, que fue lo que inicialmente pactaste. Por eso es que es muy importante que tengamos claro que no es que no se puede aplicar el indicador, incluso es muy importante aplicar los indicadores de gestión, porque a veces estamos en este momento que es un poco complicado, como tú decías, el tema salarial, estamos colocando un salario plano para todo el mundo Claro. y eso causa mucha disgusto, porque la gente dice, bueno, pero yo tengo a lo mejor un estudio superior al tuyo, o tengo una Claro. experiencia de más años y tengo el salario igual. Entonces allí radica la importancia de que tengamos claro como parte de la cultura organizacional que los indicadores sí son muy importantes siempre y cuando estén fundamentados como debe ser. No es que yo lo inventé, que a última hora no, sino que tú tienes que estar claro que un indicador es para medir en función del perfil y del rendimiento de esa persona que tú contrataste inicialmente con un salario. Que se lo vas a mejorar, chévere. En base a los indicadores, tienes que tener una estructura realizada. Perfecto. Entonces, aquí reuniendo un poco más o menos las ideas de entre lo humano, lo legal y lo financiero para poder controlar de alguna forma estos elementos que pueden hacer que nuestra organización sea sostenible, ya sea en lo financiero, en lo legal y en lo humano, podemos entender que desde lo legal todo tiene que estar previamente tipificado. O sea, de alguna u otra forma, poder en sus normas y políticas, poder hablar específicamente con el trabajador o trabajadora, que se pueda tener todas las leyes específicamente claras antes de hacer la previa contratación. Y fundamental antes de eso, pues elaborar el presupuesto. Y sobre todo también, ya entrando en la parte humana, es controlar ese lenguaje de liderazgo dentro de lo que es la gerencia. ¿Por qué? Porque no puedes llegar y decir, si te portas mal, te voy a bajar los indicadores. Si haces esto, te bajo los indicadores. Entonces comienzo a jugar con la idea de que estoy jugando con el salario del trabajador para poder decirle, porque no hiciste eso, pues te bajaré los indicadores. Y al final, ese juego de palabras lleva a una falta de identidad de la organización. Así que si usted no solamente nos está viendo y es dueño de una organización o quiere proyectar su organización a futuro, recuerde que hay áreas fundamentales la cual su organización debe de alguna u otra forma analizar. Esto es entre lo humano, lo legal y lo financiero. Ahora, chicas, algo para cerrar. Y algo para cerrar, en este caso, en la conclusión total que le podemos dar, en este caso, a las personas que nos están viendo y a las personas que han sido constantemente fieles en este podcast entre lo humano, lo legal y lo financiero. Cuéntanos, Grady. Para cerrar el tema de los indicadores y lo que decías de que se toma como una amenaza, es como esa amenaza de que si no lo haces como yo digo, como yo quiero, te voy a bajar los indicadores. Yo le digo a Grady, si no vienes temprano, te vamos a bajar los indicadores. No, mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Que pierde la esencia del indicador. Los indicadores se caracterizan por ser Correcto. objetivos, tanto los cuantitativos como los cualitativos. Y el manual de cargos y funciones debe tener anexo los indicadores de gestión y además el objetivo del indicador. ¿Cómo lo voy a realizar? La fórmula que voy a realizar para elaborar el indicador. Total. Y dónde voy a conseguir la información para poder alimentar esa fórmula. Eso es esencial para poder tener indicadores de gestión, porque muchas veces decimos, bueno, el indicador va a ser la llegada temprano. Ok, tienes para marcar la huella
para que sea lo más objetivo y no colocarlo de puño y letra, sino marque la huellita, porque si yo llegué tarde no te puedo dejar el dedo para que tú lo marques. Entonces, que sea lo más objetivo posible, lo estamos O realizando. tengo una lista impresa en el caso de que no puedas tener el codificador de huella, pues tengo una lista impresa donde están específicamente tus horarios y tengas un registro clave. Exacto, tiene que mantener la objetividad dentro del proceso de los indicadores. Correcto. Porque si no se vuelve un tema subjetivo y de manipulación al trabajador. Entonces es donde vemos, el trabajador no me alcanza la meta, no te está alcanzando la meta, ¿por qué? Porque en realidad o tengo los indicadores pero nadie los aplica. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo con eso que tú acabas de decir a nivel de la comunicación, el liderazgo, la gerencia? Que no se está bajando en cascada los objetivos de la organización y cómo lograrlos. Ok. Y en lo legal, fundamental que todo esté documentado. Que esos indicadores antes de su aplicación sean conocidos, revisados y aprobados por el trabajador. Y que todo eso que se va a hacer, esa revisión, esté soportada y documentada con todo lo que el trabajador hace en el mes en el cual tú le vas a medir los indicadores. Claro, y que haya también evidentemente una coherencia. No podemos hacer que los indicadores transgredan la dignidad y el derecho laboral, por así decirlo. O también transgreda específicamente la identidad de la organización. Ok, si usted está viendo esto acerca de lo humano, lo legal y lo financiero, antes de proyectar su negocio, importante pasar por estos filtros. Esto ha sido Entre lo humano, lo legal y lo financiero. Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano. Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo humano, legal y financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo humano, legal y financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio.